tal amigos? ¿Cómo están? Miren qué bonito este círculo como para ir uniendo en distintos tamaños y podemos hacer un pie de cama, podemos hacer un marco con varetas y esquinas y formar un cuadrado, pero lo divertido era, la idea era hacer círculos que depende de la cantidad de hileras que vamos agregando, podemos hacer en distintos tamaños hasta pequeñines para ir uniendo, cosiendo uno con otro y podemos hacer carpetas, podemos hacer alfombras, mantas, caminos de mesa. Miren qué belleza. Lo bonito de este círculo es que tiene bastante relieve. Es un trabajo muy simple para hacer y viene perfecto para un tips de miércoles. Y miren cómo vamos a hacer. Fácil, fácil. Mis lanitas de colores, aguja número 4. Vamos a tejer una cadenita. Pueden hacer, si ustedes lo desean, un anillo mágico. Pero en este caso, la voy a hacer de nuevo. Yo elegí hacer ven que el arito no se cierra del todo. ¿Ven? Tiene como un huequito. Me gustó. Pero si ustedes lo desean, pueden cerrarlo de todo haciendo un anillo mágico. Entonces yo voy a hacer cadenitas. Dentro de este anillito de cadenas, tenemos que cargar 12 puntos bajos. Entonces yo voy a tejer 3, 4, 5 cadenitas y cierro con un punto deslizado. ¿Ven? Entonces dentro de estas 5 vienen los 12 puntitos bajos. Van a entrar bien ajustados. Pero bueno, es la idea. 2, 3 y así me quedo contando. Acá tengo los 12 puntitos que van a entrar bien ajustados, como les mencionaba. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y me voy a quedar por aquí, por dentro, porque vamos a empezar a tomar unas puntadas en forma de cadenita, como bordamos muchas veces en el canal y lo hemos hecho en muchos trabajos. Por dentro, miren, vamos a hacer así con el mismo color. Voy a ir punto por punto. Entro ahí sin tocar la cadenita del lado de afuera del punto bajo. Y levanto para hacer un bordecito de cadena por dentro. Entonces, punto por punto, voy a ir recorriendo. Entonces, estas cadenitas me van a quedar como sobresalientes, me va a quedar un relieve. Ahí ven. Miren. Y acá me queda el borde, esa cadena del punto bajo. Ahí se nota. Que la vamos a retomar luego. Entonces, en principio vamos a hacer este bordadito ahí y formando este bonito relieve que queda sobre el círculo. El tamaño, miren, pueden dejar desde esta pieza con una sola hilera, que queda bien chiquitita, que podría ser como unión si queremos unir varios círculos cosiendo. Acá llegué al último punto. Entonces, miren qué voy a hacer. Corto la hebra, pero no voy a tirar. Voy a ir por debajo en búsqueda de este rulito para llevarme esa hebra hacia abajo. ¿Ven? Ahí. Ven que está como a presión porque es bien chiquitito este. Engancho el rulito en mi aguja y lo voy a llevar hacia abajo. Para no hacer un nudo y que me quede encima, ¿ven? Entonces, una vez que va hacia abajo, con la misma colita hago el nudo. Entonces sí, ahora me queda el nudo por debajo del tejido, o sea, por debajo de este pequeño círculo. Esta es la hebra del inicio. Ahí está, la puedo cortar. Y a esta la vamos a enhebrar y la vamos a esconder por dentro del tejido. La idea es, acá me quedó la colita esta, la vamos a llevar más atrás. La idea es que nos quede este relieve y estos puntos que ahora vamos a iniciar una segunda hilera. Acá tenemos que empezar con aumentos, como cualquier otro círculo. Entonces, vamos a empezar en cualquiera de los puntos. Quizás ahora ustedes no lo noten tanto porque es bien clarito y están como a presión los dos puntitos. Pero ahí yo con la aguja lo voy a ir separando. ¿Ven? Ahí se nota perfectamente el eslabón que forma la parte superior del punto bajo.
Entonces, acá vamos a empezar a tejer los aumentos como en cualquier círculo. Ahí, tejo 2 puntos bajos, 1, ahí, solo, 2 puntos bajos, porque vamos a ir haciendo aumentos, y 1 en el próximo. ¿Ven? Así. Así hasta dar toda la vuelta. Tejo los 2 puntos bajos, que sería mi aumento. Y se me engancha una de estas hebritas. La verdad que es un círculo que me encantó. Y acá tejemos 1. Así toda la hilera. Tenemos que ir buscando los puntitos que están como un poco escondidos, porque todavía es muy pequeño este círculo, y hemos tejido 12 bien concentrados en la hilera anterior. Acá viene 1. Así hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? En este me tocaría el aumento. Entonces, al tejer en ese puntito que tenemos por detrás, nos queda este pequeño relieve por encima. Miren qué bonito. Así me voy a quedar tejiendo toda la vuelta. Bueno, llegamos al final de la hilera. Voy a cerrar nuevamente con un punto deslizado, buscando el primer punto. Y al cerrar con el punto deslizado ya quedo sobre el tejido. Y otra vez volvemos a hacer este punto de cadena. Cuando hagamos el punto de cadena, traten de dejar el punto estiradito, no lo hagan a presión. Entonces, ahí vamos a buscar, ven el borde del punto, voy por debajo y traigo hacia arriba, va formándose la cadenita, ven, ahí, y formo la cadenita que viene en relieve. Queda bien pegadito. Si ustedes quisieran hacer, en vez de hacer punto bajo aquí en la primera hilera, porque consta de 2 hileras por color, ustedes pueden hacer medias varetas o hasta podrían hacer varetas. Obviamente que el efecto va a quedar diferente, pero lo pueden hacer. Miren, voy a estirar un poquito y les voy a mostrar. ¿Ven que queda como gordito? Entonces, este es el punto que vamos a utilizar luego cuando cambie de color, el que está por detrás. El que está por encima es el que va a decorar y va a hacer este relieve tan bonito que estamos formando. ¿Ven? Yo voy bordando así con una cadenita. Y estiro un poquito, no lo dejo ajustado al punto. Así hasta dar toda la vuelta y volvemos a cerrar. ¿Cómo cerramos? Recuerden, cortamos la hebra y llevamos este rulito hacia abajo. No lo vamos a dejar con un nudo, para que no quede ese nudo en relieve, porque si no va a quedar bonito. Bueno, así ven, vamos dando toda la vuelta hasta encontrarnos con la primera cadenita que hemos bordado. Cuando nos encontramos con la primera cadenita, vamos a llevar ese rulo hacia abajo. Ahí voy llegando. Ahí, y aquí esta sería la última. Bueno, este es el rulo que me voy a llevar hacia abajo. Entonces corto la hebra, voy por detrás con la aguja, engancho el rulito y me lo llevo. Ahí está. ¿Ven? Entonces este que me lleve hacia atrás, ahora sí puedo hacer el nudo, porque me va a quedar siempre por debajo. Y a medida que vamos agregando hileras, vamos agregando colores. ¿Ven? Ahí me van quedando ese nudito, y luego van a ir escondiendo. Voy a traer otro color distinto. Les muestro un poquito más para que sea diferente el color. Voy a buscar este verde, este fucsia, a ver, que se me enredó. Ya los tenía preparados más o menos como para combinar. Lo bonito es que vayamos combinando colores. También podrían llegar a hacerlo con un solo color. Se van a notar los relieves, pero el círculo en un solo color también queda bonito. Ahí volvemos de nuevo. ¿Ven? Acá yo voy a elegir el eslabón que está por detrás, que es la parte superior del punto bajo. Se hacen como una cadena, ¿ven?
queda como un eslabón. Entonces acá yo voy a comenzar a tejer. Recuerden que tienen que hacer aumentos. Entonces puedo hacer acá el aumento, ahí tejidos juntitos, y ahora voy a tejer 2 puntos bajos. Si en la hilera anterior tejí 1, siempre vamos a ir extendiendo en cantidad de puntos entre aumento y aumento a medida que el tejido va creciendo, como cualquier otro círculo. Ahora me tocaría hacer un aumento. No hagan ni aumentos de más porque pueden formar ondas, ni de menos porque obviamente esto se va a empezar a cerrar. La idea es que quede un círculo bien plano. ¿Ven cómo queda? Miren qué bonito el efecto. Acá se los estaba haciendo en otro color para que noten la diferencia. Es un poquito más oscuro el color. Se notan mejor los puntos. ¿Ven? Así. Vamos a dar toda la vuelta. En esta ocasión son 2 y un aumento. En la próxima hilera serían 3 y un aumento. Como hemos hecho muchas veces los círculos aquí en el canal, si no los invito, en esta misma sección de técnicas hicimos muchos círculos y ahí ustedes, si son nuevitos y recién están empezando con el crochet, pueden ver cómo vamos a ir en aumento cuando hacemos estas formas circulares. Después vienen 4 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento, así hasta darle el tamaño que ustedes deseen. Me voy a quedar tejiendo a terminar esta vueltita y ya se los muestro cómo queda. Acá, este pequeñín, ya le hice el bordado de cadenitas. ¿Cómo lo vamos a terminar? Miren, tiene todo un borde en punto bajo. Ustedes cada tanto, si hace falta, le van a hacer un aumento, porque esto va a ir creciendo acá, porque es chiquitito, yo voy a hacer un aumento cada tantos puntos. A medida que va creciendo, los aumentos quedan como más distanciados. Ustedes tengan en cuenta de no hacer aumentos de más, porque muchas veces pasa que, aunque uno sabe que cuando tejemos en forma circular tenemos que hacer aumentos, pero muchas veces sucede que los hilados por ahí son un poco gruesos y no tenemos que hacer los aumentos cada tanto como fijo, digamos. Tiene que ir libremente el tejido. Recuerden que cada mano que teje es diferente, cada hilado que tocamos es diferente, son diferentes grosores. Miren, hasta acá yo tejí 3 puntos y yo veo que el tejido todavía no me pide aumento. Acá tejí 4, bueno, en el próximo voy a tejer un aumento. ¿Por qué? Porque es una pieza pequeña, pero todo va a depender. Ahí vamos, tengo 2, 3 y 4. Recién cuando hago el cuarto, este plano, este círculo que es bien plano, me está pidiendo un aumento. El tejido lo va pidiendo. Si no, lo que hace es se cierra o por lo contrario nos forma como unas onditas cuando tiene demasiado aumento. La idea es que sea armonioso. Bueno, la última hilera la van a tejer simplemente con puntos bajos y nada más, como está aquí. Entonces esto nos va a permitir, obviamente que siempre nos tiene que quedar una pieza maleable, que quede suave, que no quede rígido, salvo que sea para algún trabajo específico. La idea es que el tejido siempre quede suave y con movimiento. Bueno, acá me voy a quedar a terminar esto. Cada 4 puntitos hago un aumento y lo voy a dejar de este tamaño como para que vean que pueden hacer de distintas formas y distintos tamaños estos círculos, ¿sí? Me queda terminar esta vueltita. Bueno amigos, miren qué bonito que queda con este marco. Obviamente queda para esconder hebras. Y ustedes recuerden, pueden hacer de distintas formas para proyectar algún trabajo bonito con muchos tamaños y la verdad quedaría bonito. Así que espero que lo disfruten. Es un trabajo fácil, simple, con mucho relieve, muy bonito, muy vistoso. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.